Al Señor lo iniciamos después del receso, pero igual Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y lo necesitamos en el principio hasta el fin. Amén. Invocamos su nombre. Padre, gracias te damos por un hermoso día del Señor como este que usted nos regala, un día esperado por tu iglesia, un día de refrigerio, un día de descanso de nuestras obras, pero más que todo un día para santificar su nombre y dedicarnos a eso, a conocerte y a experimentar tu presencia más continuamente en nuestras vidas, ya que no tenemos que ocuparnos en el trabajo ni en los quehaceres diarios. Hoy nos olvidamos de todo afán que esta vida trae. Tú eres nuestro reposo y en ti descansamos. Hoy clamamos por auxilio para que tú capacites al maestro que va a la clase de hoy. Es una clase muy interesante donde hay ciertos prejuicios, y queremos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo para que con una mente abierta y un corazón dispuesto podamos discernir lo que Él se quiere hablarnos hoy por medio de su palabra. Usa también al predicador y todos los que vamos a estar presidiendo en el culto después del receso. También te pido, si vienen hermanos en camino, apresura sus pasos, concédeles llegar a tiempo y que no se pierdan de nada de lo que usted tiene para nosotros, o ninguna cucharada del alimento espiritual que usted nos quiere dar hoy. Gracias, Padre, por permitirnos ser miembros de tu iglesia. Te adoramos. Y si alguien ve esta transmisión en las redes sociales, que tu Espíritu Santo esté igualmente edificando su vida si es cristiano, y si no, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Solo tú salvas, oh Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, hermana Silvia, aquí está. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, hoy continuamos con el domingo. Pueden tomar asiento, hermanita Giselle. Hoy continuamos con el domingo 7. Ok, no hemos concluido el domingo 7 del Catecismo de Heidelberg. Y yo la verdad vengo muy emocionado porque es la lección de hoy, y ojalá me dé tiempo. Va a ser muy, muy interesante porque de verdad que muchas veces tenemos ciertos prejuicios, y yo también los he tenido. Estoy poniendo aquí mi cronómetro. Ok, y les ruego por favor que esté atento. Ok, y como esto también es participativo, ¿verdad? Aunque se ha vuelto semi-participativo. Y hoy casi no va a tener participación porque el que más participa no vino. Saludos a nuestro hermano Olger, que nos va a ver después. Lo queremos mucho al hermano, ¿verdad? Nos edifica mucho. Y hermanos, yo quiero empezar con una pregunta. Cuando a usted le preguntan qué cree en cuanto a la fe cristiana, ¿qué responde usted? Es una pregunta, o sea, si a usted le preguntan a alguien, usted es cristiano, ok, ¿y qué cree? ¿Usted es reformado, qué cree? ¿Qué respondería usted? Creo en la obra de Jesucristo hecho hombre, en su propósito de salvación para todo aquel que cree. Ok. Y yo creo eso. Ok. Amén. Por su gracia. Por su gracia. Amén. ¿Alguien más? ¿Quiere participar? ¿Sí? Eso nos va a ayudar muchísimo en la lección. El hecho que ya usted esté pensando qué decir es buenísimo. Pero si alguien lo quiere decir, brevemente, hermano Francisco. Creemos en un Dios todopoderoso, Ajá. creador, y que dio su Hijo por nosotros. Ajá. A mí se me... Él fundó toda la tierra, el universo, y nos creó nosotros. A mí se me viene a la mente el credo, que es algo parecido a lo que estaba diciendo el hermano. Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
y ya no me acuerdo más. pero, ¿verdad que por ahí va usted, hermano? No, bueno, pensé que iba por ahí. Pero sí, por ahí eso se me vino a la mente en el momento que usted preguntó, digamos. Pero aquí te la pregunto otra vez. Sí, si alguien te pregunta, ¿qué cree usted en cuanto a la fe cristiana o a la fe reformada? O sea, si alguien le dice, ¿usted qué? Como decimos en los ticos, ¿qué pitos toca, verdad? Yo diría que la fe bíblica es aquella que está fundamentada en lo que la Escritura enseña. Ajá. Nada más. Y también agregar ahí que sabemos que fuimos elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo y que no somos nosotros los que decidimos si somos o no somos salvos, es el Señor el que decide cuál es el salvo y cuál no es salvo. Amén. Hermano Alberto, ¿iba a decir algo? También muy importante, cuando uno va a decir lo que es importante también mencionar ahí la Trinidad, ¿verdad? ¿Creemos un Dios trino? ¿Hermana Silvia? Creemos que no somos salvos por obras, sino por Jesús, la obra redentora de Jesús solamente. ¿Hermana Calita? Justo antes de pasarnos de casa, el vecino de la abajo dice que él es teólogo católico. Bueno. Me preguntó, me dice, ¿y usted por qué cree que es cristiana? Le digo, primero que todo por una convicción bíblica. Y entonces él me decía, ¿pero por qué una convicción bíblica? Le digo, porque es que la escritura es la que manda. Le digo, porque hay muchas doctrinas o muchas creencias que nos enseñan o nos, ¿cómo es esta palabra? O nos inculcan que por eso es que las creemos, pero no es porque haya una convicción bíblica. Entonces me quedo así pensando. Buenísimo. Bien, bonito ejercicio, porque el catecismo de Heidelberg resulta que en la pregunta 22 nos dijo qué es lo que debe creer el cristiano, ¿recuerdan? Y el cristiano debe creer lo que se ha prometido en el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo cubrimos hoy hace 8. Y la respuesta también dice, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, el credo de los apóstoles, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. La cuestión es que cuando leemos el credo de los apóstoles, procedo a leerlo, el cual dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y es interesante porque todos hemos dicho más o menos todo lo que incluye el credo de los apóstoles. Segundo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tercero, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Amén. Yo creo eso también, 100%. Y quiero aprendérmelo. Si alguien me dice, ¿usted qué cree? Se lo voy a recitar. No. Ahora, el asunto es que en nuestro contexto católico romano nos lo enseñaron cuando nos daban clases de catecismo los sábados, ¿verdad? Y como no habíamos nacido nuevo, uno se lo aprendía y no entendía ni papa, nada entendía. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, yo espero que con esta lección podamos, esa es una lección introductoria a esto y va a ser muy histórica, porque seguidamente los siguientes domingos nos van a introducir a ese credo. Pero mi propósito hoy, mi objetivo es que quitemos todo prejuicio ante esto. Por lo tanto, es necesario verlo desde un punto de vista histórico. ¿Ok? Ahora, todos nosotros debemos decir qué es lo que creemos. La gente nos pregunta en algún momento, ¿qué creen? Bueno, esto es un credo bastante completo, resumido. Ahora, nosotros somos
bautistas reformados porque creemos en una doctrina, creemos en la sola escritura y creemos en un conjunto de doctrinas que todas son consistentes y 100% bíblicas, ¿ok? Y ha sido producto de siglos, podemos decir de siglos, de reflexión teológica, en donde Dios en su gracia, mayormente en el siglo XVI y XV, ¿verdad? Producto de la gran contaminación de la Iglesia Católica Romana, Dios levantó personas que empezaron a ver en la Escritura la verdad y empezaron a denunciar las atrocidades, los abusos y las herejías de la Iglesia Católica Romana. Y nosotros creemos en una herencia de teología 100% bíblica, que hemos analizado a la luz de la Biblia, lo vemos bíblico, y nos da gracias, damos gracias por toda la herencia que nos dejaron estos hombres. Ellos, reformadores como Lutero, como Calvino, no se han escuchado a Martín Bucero, él era muy amigo de Calvino. Bueno, ellos usaban el credo de los apóstoles para discipular a sus iglesias, para ser discípulos. El Catecismo Mayor de Martín Lutero lo explica, él usa el credo de los apóstoles. Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, él usa el credo de los apóstoles para manifestar su teología. Resulta que solo los anabautistas no usaban el credo de los apóstoles, el resto de las iglesias bautistas lo usaban. Nosotros somos bautistas y ellos lo usaban. Ahora, la Reforma, y eso es interesante, nunca fue un 100% innovadora en toda su teología. La Reforma, ¿qué fue lo que vino a hacer? Fue a hacer una ruptura contra la Iglesia Católica Romana y analizar los documentos, la teología de la Iglesia Católica Romana y desechar lo que no era bíblico, ¿verdad? Desechar lo que no era bíblico, pero lo que sí era bíblico sí se lo dejaban. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, ¿ok? Entonces ellos insistieron en volver a las sendas antiguas. Entonces analizaron todo y desecharon lo malo, ¿verdad? De manera que la Reforma no fue algo así como que 100% innovador y que todo Dios se lo dio a los reformadores. No sé si han visto el video del canal Byte de la historia de los bautistas, buenísimo, te lo recomiendo que lo vea, el hermano Olger lo compartió. Hay una teoría, es una teoría, de hecho ni teoría, ellos le llaman hipótesis, y es que eso es una hipótesis del libro Rastro de la Sangre. Es un libro que lo puedes leer si quieres, pero yo no comulgo con esa historia, con esa versión de los bautistas. Ellos dicen que hay una línea desde Jesucristo, de la iglesia original, que va paralela al catolicismo romano y a los reformadores. O sea, como que el bautista siempre ha sido de Juan el Bautista, y siempre estuvo ahí, estuvo con los valdenses y así, pero ahí estuvo la línea. Es una hipótesis, eso no tiene fundamento histórico ni buenas fuentes confiables. En cambio hay otra hipótesis y otra tercera hipótesis, las cuales son más razonables y tienen más fundamento bíblico, ¿ok? Entonces, hubo un señor que escribió un libro histórico que se llama Kelly, y el libro se llama algo así como Credos Cristianos Tempranos. Credos Cristianos Tempranos. Y él mismo edita un material de un tal Rufino. ¿Han escuchado a Rufino? Rufino fue amigo de Jerónimo. ¿Y saben quién fue Jerónimo? Uno de los padres de la iglesia, el autor de la Vulgata Latina. Tradujo toda la Biblia en latín. La Vulgata Latina la escribió Jerónimo, y Rufino era amigo de Jerónimo. Y resulta que fue el primer pastor en comentar el credo de los apóstoles. Estamos hablando que el credo de los apóstoles entonces es más antiguo que Jerónimo, y se cree, ¿verdad?, algo interesante. Según Rufino, el credo de los apóstoles fue formado por los apóstoles. Y escuchen esto muy bien. Él creyó que era formado por los apóstoles. Propone que en el día de Pentecostés, y cuando llegó el momento de que algunos apóstoles se separarían a otras regiones para continuar la proclamación del Evangelio, ellos
dijeron, no, suave, no nos podemos ir. Estemos seguros que vamos a ir a enseñar lo mismo. O sea, el fundamento va a ser el mismo. Esa es la teoría de Rufino. ¿Ok? Entonces, hicieron una reunión los apóstoles y cada uno empezó a citar cosas. Por dar un ejemplo, Pedro se paró y dijo, yo creo que entonces hay que siempre enseñar que Dios es Padre Todopoderoso, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y otro apóstol dijo, en Jesús, creo en Jesús, el único, y así. Y se dice que a Matías casi no le quedó nada que decir, y él dijo, y en la vida eterna, amén. ¿Verdad? Y ahí cerraron. Ese señor Rufino cree eso. Sin embargo, la refutación más obvia es, si eso lo hicieron los apóstoles, ¿por qué no quedó escrito en los Hechos de los Apóstoles? ¿Verdad? Por lo tanto, escuchen bien cuando yo dije es una hipótesis, una teoría, no es una ley. Por lo tanto, esa teoría carece de fundamento. O sea, es una leyenda, ¿verdad? Es una leyenda. Sin embargo, yo sí creo que fueron discípulos de los apóstoles o la iglesia cristiana la cual dejó sentado un credo. Ahora, recuerde, no es lo mismo el credo que una confesión de fe, pero son muy parecidos. Y la enseñanza que vamos a ir rescatando al final de esto es que es importante nunca desechar la historicidad. La historia nos enseña muchísimo, nos ayuda. Y la moraleja, ¿verdad?, de todo esto es que siempre la iglesia buscó unidad y quiso sentar bases de lo que pensamos para que nadie se fuera ni izquierda ni derecha y detectar así herejes, ¿verdad? Ahora, como he dicho antes, realmente no hay un fundamento histórico contundente que pruebe la teoría entonces de Rufino. Sin embargo, hay una pregunta. ¿Es bueno tener un credo? ¿Es bueno tener un credo? En el ejercicio que hicimos, cada uno de nosotros dijo algo bíblico, ¿verdad? Cada uno de nosotros dijo algo muy bíblico. Nadie dijo ninguna herejía. Y yo creo que sí es bueno que tengamos un credo. El hermano Héctor Bustamante dice lo siguiente: el cristianismo es credalista en su misma esencia. Dice él, todo cristiano tiene que responder a la pregunta, ¿y usted qué cree? Todo cristiano, ¿verdad? Todos. Él usa esa palabra, credalista. Todos nosotros tenemos un credo. Ustedes lo expusieron ya con sus palabras. Todos tenemos un credo. La persona que dice, y aquí viene la crítica y la denuncia en este discipulado teológico. Esta es una denuncia. Y presta atención muy bien. La persona que dice, yo solo creo en la Biblia, a mí no me hablen de credos históricos ni confesiones de fe, yo solo creo en la palabra y nada más, ¿verdad? ¿Han escuchado pastores decir eso? ¿Verdad? Y agarran esto, ¿verdad? Y lo dicen. A mí no me hablen de la confesión de fe bautista, ni me hablen de credos, ni me hablen de la reforma. A mí háblenme de la Biblia, yo solo creo en la Biblia. Y nada más. Resulta que cuando la persona hace eso, el pastor que haga eso, el maestro que haga eso, al decir eso, ya está diciendo un credo, ya está manifestando una confesión de fe. Por lo tanto, está manifestando, sin ánimo de ofender a nadie, pero está manifestando su ignorancia y su hipocresía. El cristianismo en su misma esencia es una confesión de fe. Por ejemplo, yo sé que todos hemos escuchado Hillsong, ¿verdad? La banda Hillsong. Hay una canción muy bonita que la cantan en las iglesias. Sé que todos los cristianos, la mayoría escuchamos Hillsong y nos gustan muchas canciones de Hillsong. Hay una que se llama En esto creo. Y vea lo que dice la letra. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación poderoso.
Ahí yo corregiría todopoderoso, pero bueno, expresión poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo, Cristo, el Rey. Creo en el Espíritu Santo, 3 en 1. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, mi juez y mi abogado. Yo no pondría a mi juez, él es mi papá, ya no es mi juez, es mi abogado. Pero dice, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo en que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y ya luego en su estilo repiten un coro como 5 veces, ¿verdad? Eso es un credo. Y lo cantan. Cuando las iglesias cantan himnos, son credos cantados. Ahora vamos a cantar Castillo Fuerte, es mi Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo importante es ver que el credo esté completamente en los fundamentos bíblicos. Entonces el padre, el predicador se aferra tanto que no entiende la palabra. Y eso que usted dijo es sumamente importante, porque en el catecismo de Heidelberg vamos a ver que todos esos puntos son bíblicos. Yo sé que hay 2 cositas ahí que podrían ocasionar controversia, pero vamos a estudiarlas y vamos a ver que no son controversiales. ¿Ok? Y no va a ir en contra incluso de lo que ya se ha predicado. ¿Ok? Entonces, muchas iglesias, por ejemplo, hacen este tipo de cantos, ¿verdad? Pero por otro lado dice, no debemos adoptar un credo ni ninguna confesión de fe. ¿Ven entonces la ignorancia que sin darse cuenta los hace hipócritas? Y es lamentable y es triste. Otra objeción y otra denuncia. Cuando un pastor o predicador dice, yo no creo en eso, a mí solo háblenme de la Biblia, yo no adopto ninguna confesión de fe histórica, o no nos vamos a sentar todos a redactar una confesión de fe, porque yo sé que iglesias bautistas que rechazan la confesión de fe de Londres y la de Westminster, pero ellos por lo menos, y yo puedo pasarles una, ellos por lo menos se sentaron y agarraron doctrinas y ellos hicieron su propia confesión de fe, por lo menos, y eso es bueno y eso es sano, y les ha ayudado en sus controversias, según su corriente teológica. Entonces en ese sentido ellos dicen, no, creemos que es bíblico, o sea, aprendieron de la historia, solo que rechazan algunas cosas y dicen, no, redactemos la nuestra, ok. Pero algunos pastores no dicen eso. Entonces, una oveja inteligente, sabia, puede entonces parársele a ese predicador en privado y decirle, escuche, una cuestión, una pregunta. Usted dice que usted rechaza lo que los maestros en la historia han enseñado, lo que el Espíritu Santo ha iluminado a todo ese montón de teólogos en la iglesia, en la historia. Pero usted se para en el púlpito, abre la Biblia y comenta los textos bíblicos. Entonces, yo sí tengo que escucharlo a usted, comentar. ¿Me voy dando a entender? Ellos rechazan lo que otros han dicho y las enseñanzas de los textos bíblicos, lo que Dios les iluminó. Y nosotros como predicadores, y es muy sabio hacerlo, nos servimos de esos comentarios. Bueno, vamos a ver qué vieron ellos en estos textos. Y si yo estoy inventando, o según yo, recibiendo una iluminación nueva, y es algo que no se ha dicho atrás, es muy probable, casi 100% probable, que yo esté equivocado. Entonces, esas personas que dicen eso, una oveja sabia, entonces ¿por qué yo sí tengo que escucharlo a usted? ¿Por qué yo sí tengo que escuchar sus comentarios del texto bíblico? Y creerlos y obedecerlos. Yo puedo entonces pensar usted, no, yo no voy a escuchar a ningún predicador, yo me quedo con la Biblia. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, hay muchos predicadores o maestros que se jactan de eso, pero no se están dando cuenta de su ignorancia y de su hipocresía. Y sabe que esa es la corriente liberal, el cristianismo liberal. El cristianismo liberal de hoy en día, ellos se oponen a los credos, se oponen a la fe, a las confesiones de fe, y ellos dicen, no, eso es limitar al Espíritu Santo.
Eso es limitar al Espíritu Santo. De nada más, abramos la Biblia y dejemos que el Espíritu fluya libremente, ¿verdad? Y hay predicadores que hacen así. Vamos a ver qué predicamos hoy. Un salmo, ok, abran el Salmo 31. Fatal. De todo el liberalismo cristiano, esa corriente salen herejías, pecados lamentablemente escandalosos, etcétera, la ridiculez que hacen en sus cultos con esas manifestaciones del Espíritu Santo, etcétera. Eso es lo que se cosecha por desechar lo que ya el Espíritu Santo ha enseñado por medio de la iglesia histórica y esos grandes maestros que Dios levantó en su tiempo. De manera, hermanos, que entonces el cristianismo en esencia sintetiza o resume doctrinas y la expone de dos formas, o de manera oral o escrita, pero todos creemos algo y confesamos algo. Nosotros tenemos la bendición que lo tenemos por escrito. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 4 al 6, no lo tienen que buscar, pero dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Los judíos en el Antiguo Testamento morían recitando Deuteronomio 6, 4 al 6. Ellos le enseñaban eso a sus hijos, y al enseñarlo tenían que un credo. Ese verso resume el credo que los judíos tenían. Israel, Jehová uno, nuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya se puede hacer un estudio de todo lo que está implícito, ¿verdad?, en este credo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 16, 10 al 17, leemos esto: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ojo la pregunta que está haciendo Jesús. ¿Qué creen? ¿Cuál es el credo de las personas en cuanto al Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Cuál es tu credo? Jesús dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sabemos que al decir Hijo es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Punto. El que crea lo contrario no es salvo, porque la Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, ¿qué pasará? Tienes vida eterna. Estoy gritando así porque ahí van pasando testigos de Jehová. Y ahí se quedaron escuchando. ¿Ok? Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo Pedro? Necesitó un credo. ¿Qué fue lo que dijeron ustedes? Ven, Jesús está diciendo que es importante lo que ustedes creen. Pedro, entonces, ¿qué hizo ahí? Cuando decimos un credo, nosotros estamos sintetizando, resumiendo grandes doctrinas, ¿verdad? Pedro sintetizó la divinidad de Jesús en esa confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Romanos 10, 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Eso es un credo. Si usted anda por afuera, le dice Pablo a los romanos, creyendo esto, diciéndole a las personas: este es mi credo, creo que Jesús es el Señor y creo que resucitó. Ese es un credo. Y posiblemente el credo más temprano de la iglesia lo encontramos en 1 Corintios 15, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Qué les predicó Pablo? En síntesis, ese es el credo. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Eso es un credo. Y ellos debían retener
esa creencia, esa fe genuina. Eso es un credo. Entonces, ¿qué es un credo? Es un resumen de la doctrina que se puede transmitir a otra persona, la cual pregunte por nuestra fe de forma oral. Ese credo se puede cantar, se puede recitar, ¿verdad? Ahora, usted puede adoptar el credo de los apóstoles, este que vamos a estudiar. Sí. ¿Cuáles son posibles 2 preguntas que usted tenga de este credo? ¿Cuáles 2? Que usted se pregunte. Yo tengo 2. ¿Cuáles de este credo usted tiene preguntas? Lo leo. Cuando yo pase por alguna, dígame esa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Esa. Ok, vamos con esa. Vamos con esa. Porque esa es la que yo también. De hecho, yo estuve así de llamar pastor, ¿qué? ¿Nos brincamos de esto? Le ponemos corrector, ¿o qué? ¿Qué hacemos? Hermanos, por eso yo vengo muy contento porque quiero compartir con ustedes lo que el Señor también me ayudó a comprender. Dicho sea paso, estudiando, escuchando a otros hermanos que ya han pasado por acá, ¿verdad? Bueno, los reformadores interpretaban esta frase, descendió a los infiernos, no como algo literal. Ellos no creían que Jesús literalmente bajó al infierno. Dicho sea de paso, vea la gramática. ¿Qué dice el infierno? ¿Está en plural o singular? Infiernos. Y solo hay uno. Entonces ya por ahí se dice, no, un momento, aquí hay algo. No hay infiernos, solo hay uno. Ellos, por lo tanto, nunca interpretaron esta parte de forma literal. Ellos decían o interpretaban esto de una forma poética. Era para ellos como decir, Jesús sufrió muchísimo en la cruz. Jesús sufrió una parte que, como ellos lo interpretaban, Jesús vino a sufrir nuestro infierno. Por eso plural. Sufrir nuestro infierno. Los infiernos de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cuando leímos esta canción, si usted lo notó, en la parte de ellos no dicen descendió a los infiernos. Vamos a ver qué se hizo aquí la canción. Ellos dicen que bajaste a las tinieblas. ¿Qué vino a ser Jesús a la tierra? Cuando Él se levanta en la sinagoga, ¿se acuerdan que leyó de Isaías? Yo he venido, ¿a qué? Y a sacar a las personas de la cautividad, ¿verdad? Él vino a dar libertad a los cautivos. Los cautivos están en tinieblas. El ser humano, Dios, Jesucristo vino a sacar al hombre de las tinieblas a su luz. Este mundo es un mundo de tinieblas, de oscuridad. Entonces, esta frase es una frase poética, no literal, que lo que dice es que Jesús es Dios, estaba en su trono, Él reina, y vino acá, a la tierra, a las tinieblas. A eso vino. ¿A qué? A agarrar gente cautiva y darle libertad. Eso es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que Jesús fue ahí al infierno. Hay gente que cree eso. ¿Qué pasó con Jesús cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día? Un texto fácil de refutar la muerte de Jesucristo cuando estaba en el ladrón y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan? Jesús murió, quien es Dios,
hecho hombre, y su cuerpo de hombre quedó en la tumba ahí. Dios lo guardó en la tumba. Jesús mismo, como es Dios, regresa a su lugar, ¿verdad? Al tercer día, Él regresa por su cuerpo y lo levanta. Pero Jesús no tenía nada que hacer en el infierno. Ahí no hay nada que hacer para predicar, ahí ya no hay cautivos para liberar, porque ese fue el propósito de Jesús de venir, ¿verdad? Liberar los cautivos, dar libertad a los cautivos. Hermano pastor. Esa parte del credo de los apóstoles es muy parecido al texto de Efesios 4. Ajá. Nos han malinterpretado para decir que Jesús fue al infierno, cuando dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y triunfó de salvación. Y el verso 9 dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Verdad? Y la interpretación de ese texto, cuando dice que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, es que vino aquí a este mundo. Exacto. Y una palabra muy bonita, porque yo me puse a estudiar ese texto también, es la palabra cautividad, que usted la linkea con lo que Jesús leyó en la sinagoga, refiriéndose a Isaías, y él dijo, hoy se ha cumplido esa palabra. Él vino ¿qué? A libertar a los cautivos. Entonces Jesús vino aquí. ¿Dónde están los cautivos? Acá. En el infierno ya no, ya Jesús no iba a bajar al infierno a liberar cautivos. Ya ahí no hay esperanza. Ahora bien, vamos a estudiar este punto a profundidad más adelante en el mismo catecismo de Heidelberg, pero si usted lo tiene, la pregunta 44 dice, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Y entonces ellos dicen, para que mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, esos son los infiernos, sus angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. ¿Ves una forma poética? Jesús, ¿por qué pudo sufrir la ira de Dios? Porque Él era Dios hecho hombre, ¿verdad? Y Él sufrió entonces nuestros dolores, todos nuestros infiernos. Todo esto que narra, y entonces lo vamos a ver en detalle en la pregunta 44, que se encuentra en el domingo 16. Hermana, ¿iba a decir algo? Sí, que cada día uno aprende más con esto. A nosotros nos enseñaron, y supuestamente Iglesia Reformada, que Jesús bajaba al infierno literal, para decirle a todos ellos que Él había triunfado y se había levantado y había subido otra vez. Era como un decir, lero, yo gané, pero era algo así nos enseñaron a nosotros, y hasta ahora tocamos este tema y yo digo, excelente, o sea, no lo habíamos pensado de esa manera, aunque siempre nos han dicho que hay cosas en la Biblia que no se pueden tomar literalmente ustedes en Cristo, en Apocalipsis y en nosotros, pero es buenísimo, eso no sabía, es algo nuevo para mí. Gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, yo meditaba en este tema y uno se pone a ver el Apocalipsis, ¿verdad? Que es altamente simbólico y narra el Evangelio, ¿verdad? Y la historia de Cristo redimiendo a la iglesia y salvando a la iglesia y todo. Y usted nunca ve en el Apocalipsis a Jesús descendiendo al infierno. Bien, gloria a Dios. Y eso vamos a ir en detalle a la 44. Ahí nos vamos a topar con eso, porque el credo nos va a llevar, el catecismo Heidelberg nos va a llevar a estudiar el credo. Por eso hoy estamos viendo la parte histórica. Me parece que podemos tener una... Ajá, ¿alguien? Bueno, es de lo mismo. Bueno, no es de lo mismo, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y a la vez habla de que el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces, para alguien tan santo como él, el venir a ese mensaje, estamos en los infiernos. Sí, como lo vamos a ver a profundidad en la pregunta 44, hermano Ismael. Y eso también, se ve mucho también de que él, bueno, que bajar el infierno es una, y la otra es que fue a donde están los que están en la resurrección, que él venga, porque que le dio esperanza a los que habían muerto por él también.
se cree eso también. Otro lugar ahí. Sí, donde bueno, a los que ya habían muerto, que creyeron en él, que sí, él era el que tenía que venir. Porque entonces le baja al infierno, oyéndolo bien, sería todo lo contrario cuando venga el juicio, que donde todas las rodillas se lo dará y ahí lo verán. Entonces esa es la mejor opción, que es lo contrario, que él bajó al infierno. Entonces, ¿para qué va a bajar al infierno? Si él al final nos va a llevar a juicio y ahí nos vamos a doblar las rodillas de verlo a él, verdaderamente, ¿qué fue? Amén. Sí, ¿para qué? Eso es algo que le puede contradecir a la gente que se cree eso. Hermana Carla, ¿iba a decir algo o no? No. Aquí estaba. Era la mosca. Es que está haciendo Dios. Sí, ok. Dice entonces el credo: al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Tienen ahí, esa es la otra. ¿Ah? No, porque el católico es universal. Exacto. Muchas veces los cristianos, como les digo, no dejaron de estudiar esto en sus discipulados en las iglesias, porque tenían esa controversia. Creo en la Santa Iglesia Católica, pero el problema es la raíz etimológica de la palabra y lo que significa. Lo que está diciendo el credo es que yo creo en la Iglesia universal. No creo, está diciendo, no creo a la vez que la Iglesia de Cristo solo es una iglesia local aquí o allá. No, hay un cuerpo. La Iglesia de Cristo está por todo el mundo. Somos una familia en la fe. Es lo que está diciendo ahí. Y la palabra católico quiere decir universal. Por lo tanto, si a mí me preguntan, ¿usted es católico? Yo puedo decir, sí, yo creo en la Iglesia universal. No soy católico romano, que es otra cosa. Ya es diferente. Cuando yo iba a la Iglesia Católica, ellos hablaban de un credo, y en estos momentos era cuando el protestantismo, como la reforma quería como penetrar en la iglesia o estaba siendo criticado. Entonces, y ahí en adelante ellos empezaron a decir, credo en la Iglesia Católica romana. ¿Tiene algo que ver en eso? Eso sí. ¿Por qué? Ya están identificando ya la es, Iglesia ajá, Católica, ¿verdad? ajá. Y ellos están diciendo que fuera, ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Eso. Ellos dicen eso. Nosotros no, nosotros creemos que la Iglesia y todo aquel que realmente crea en este credo, podemos decir, la Iglesia que tenga este credo así, ¿verdad? O sea, no literalmente con todas estas palabras, pero si uno va a una iglesia que dice ser cristiana y usted pero interroga al pastor, ¿en qué creen ustedes? Bueno, y empieza a desarrollar su credo y uno dice, bueno, sí, es una iglesia cristiana porque creen en Cristo como Señor, en Cristo que murió por los pecados, que fue sepultado, que resucitó, ¿sí? Y que solo en Él hay salvación. Entonces, cuando uno va a la Iglesia Católica Romana, que no es iglesia, por todo lo que creen, uno no ve nada de eso. Ven el marianismo, la adoración a ídolos, la adoración a santos. La palabra misa es blasfémica en sí misma, están cada domingo haciendo un sacrificio. Misa significa sacrificio. Van a sacrificar a Jesús y se comen a Jesús, porque para ellos la hostia contiene el cuerpo de Jesús, literalmente se lo comen. Casi que es decir canibalismo. Bueno, ¿qué sigue diciendo? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Mis hermanos, vamos a ver en los estudios que vienen todo este credo, incluso la palabra amén. Hasta la palabra amén la vamos a ver. Por lo tanto, hoy era necesario dar toda una clase para defender desde el punto de vista histórico y teológico en esos dos puntos controversiales que ese credo es bíblico y que tiene un abanico extremadamente inmenso de respaldo bíblico, de citas bíblicas. Yo sé que si yo le pregunto a usted que me dé citas bíblicas del primer punto, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Génesis 1:1, y ahí se empieza, ¿verdad? Salmos, Apocalipsis.
Entonces, cada uno de estos puntos tiene su respaldo bíblico. Ahora, entonces, resumen, ¿es bueno tener un credo? Sí, y que todos tengamos un credo, al igual que como una confesión de fe, y que podamos entonces comprender que un credo es diferente a la confesión de fe, en el sentido que la confesión de fe es un ya abanico de 32 doctrinas, las cuales creemos, pero el credo es una síntesis del Evangelio, una síntesis de lo que creemos como cristianos. Creemos en un creador, creemos en la Trinidad, creemos en el concebimiento de Cristo, que el Padre engendró a Jesús. Pero ahí viene todo eso y lo vamos a ir estudiando poco a poco, ¿verdad? O sea, es bellísimo. Aquí viene, defendemos que Jesús es histórico y es divino. ¿Ok? Listo, mis hermanos, gracias. ¿Sí? Y eso, creo, ustedes siempre lo hacemos siempre. Yo tengo algo así, algo parecido, porque yo siempre creo algo, siempre empiezo como con algo que yo creo en el Señor y todo algo así, y siempre lo repito, es como creo que uno hace. En eso, hacer un creo, pues la iglesia católica lo hizo muy religioso, ¿eh? Entonces el problema, hacerlo religioso también, que no es otra, porque al hacerlo muy religioso, pues ya solo digas nada más y entonces no hay mucho problema, porque ¿de dónde es? De iglesia bautista, bueno, ¿de qué iglesia? ¿De qué? Claro, por eso aquí lo vamos a ir estudiando. Entonces, entre lo más lo estudiamos, más internaliza, y si usted tiene el Espíritu Santo, entonces esto va a ir creando convicción en usted. Ok, hasta ahí la clase de hoy. Nos quedan nada más 5 minutos, donde yo quiero que rápidamente, no sé si hicieron la tarea, si no lo dejamos para de hoy en 8. ¿No la hizo? De hoy en 8. Alberto sí la hizo. ¿Sí? Pero es muy importante que lo analicemos. Entonces dejémoslo para hoy en 8 para que nos dé tiempo. Es ver el video de Mario Bros. Y nos preguntemos qué tanto contenido del Evangelio está ahí, ¿verdad? Y las cosas que visualmente eso transmite. Yo sé que la intención es buena, pero debemos ser críticos, ¿verdad? Para no abrazar todo lo que parezca ser luz. ¿Ok? Entonces dejémoslo para Dios en 8. Vamos a orar. Padre amado, te damos gloria y honra a ti, Señor Dios, Padre eterno, poderoso, porque tú eres bueno y misericordioso. Concédenos meditar en este credo, que a la luz de lo que hemos visto y hemos estudiado, tú nos ayudas a comprender que es bíblico. Quítanos cualquier prejuicio que una esto con la Iglesia Católica Romana, porque no lo es. Es una herencia histórica que resume también lo que nosotros creemos. Y es bonito saber que la Iglesia, tú siempre la has guardado, y con el poder de su Espíritu Santo creemos lo mismo. Creemos que eso que hemos visto hoy de manera histórica es bíblico, es armonioso con todo el consejo que encontramos en su palabra. Te damos gloria a ti por lo que hace su Espíritu Santo. Las coronas son suyas, Señor, porque por el testimonio de mi hermana que recibió luz en cuanto a esta parte controversial, no fui yo, fue su Espíritu Santo. Y te damos la gloria a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tenemos un ratito de refrigerio. Regresamos a las 10:45, por favor.